¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte una vez más. ¿Qué hacer si tu ex te pide que regresen? Es el tema de este video. Hablemos de ello. ¿Has pasado por una montaña rusa emocional intensa en el tiempo transcurrido desde que rompiste con tu expareja? El dolor y la conmoción de la separación, las preguntas sobre lo que salió mal, la tristeza y el proceso de curación que contiene sus propios altibajos. Ya sea que hayas comenzado a sentirte equilibrado, equilibrada nuevamente o no, la noticia de que tu ex te pide que regresen ha sido un shock para ti. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer? Obviamente, no puedo decirte lo que se supone que debes hacer, pero puedo ofrecerte cosas que debes tener en cuenta mientras tomas tu decisión y ofrecerte información en términos de lo que puedes esperar que suceda. En este video, te diré cómo sabes si quieres regresar, qué debes tener en cuenta al tomar una decisión y las mejores formas de seguir, ya sea que quieras aceptar a tu ex o no. 1. ¿Por qué exactamente tu ex te pide que regresen? ¿Te has preguntado? Después del dolor de una ruptura, es posible que te preguntes qué ha hecho que tu ex quiera regresar. Es aún más probable que este sea tu caso si tu ex fue quien tomó la decisión de irse. ¿Qué pasó para que cambiara de opinión? A veces, las rupturas ocurren cuando una persona está bajo mucha presión y mucho estrés. Empieza a sentir que se ahoga en todo lo que está pasando y si hay problemas en la relación, puede parecer que no hay salida. Puede terminar la relación con la esperanza de encontrar un poco más de paz, pero rápidamente se da cuenta de que la relación no fue la fuente de su infelicidad y termina lamentando su decisión de irse. De lo contrario, y más comúnmente, tu ex regresa cuando ha pasado suficiente tiempo para que se ponga las cosas en perspectiva y se dé cuenta de que no quiere estar sin su pareja. Las personas se asustan de las relaciones serias o de los sentimientos serios por alguien, o se ciegan ante problemas que de repente no parecen tan terribles una vez que das un paso atrás y los miras racionalmente. Tu ex podría querer que regreses por varias razones y cuando llegue el momento, asegúrate de que pueda decirte por qué. Es imperativo que ambos entiendan qué salió mal, qué es lo que quieren y cómo van a trabajar juntos para lograr objetivos comunes. 2. Identifica las razones detrás de la ruptura. Cuando él o ella quiera volver, es crucial que ambos comprendan qué condujo exactamente a la separación. En pocas palabras, las rupturas nunca suceden sin razones. Sé que puede parecerte muy obvio, pero si esperas tener una relación exitosa con esta misma persona, tendrá que haber un cambio. Si regresas a la misma relación exacta, es probable que una vez más terminen en separación. Entonces, lo primero que debes hacer, si tu ex te pide que regresen, es asegurarte de que te tomaste el tiempo para identificar las fallas en la relación y encontrar soluciones plausibles. Esto también te ayudará a determinar si deseas estar en esta relación o no. ¿Puedes perdonar a tu expareja por lo que pudo haber hecho? Pregúntate. Sin un perdón real, tu relación no puede alcanzar su máximo potencial. Abrigar resentimiento es una forma segura de dañar tu relación. Así que hazte esta pregunta honesta. Si tu ex muestra un esfuerzo por compensar lo que ha hecho mal, ¿puedes perdonar de verdad y ser feliz? ¿Crees que los problemas que tenían se pueden cambiar? Entonces, ya sea que los problemas que condujeron a la ruptura fueran grandes o pequeñas, es importante tomarte el tiempo para determinar si se pueden remediar o no, si puedes aceptar una nueva relación y si puedes aceptar seguir adelante sin aferrarte al pasado. 3. ¿Tu ex está tratando de recuperarte? Tal vez tu ex no te ha dicho rotundamente que quiere volver, pero tu instinto te dice que puede estar pensando en ello. Existen algunas señales a las que debes prestar atención. Voy a esbozar algunos de ellos aquí para darte una mejor idea. La señal más obvia de que tu ex quiere que vuelvas es cuando todavía está en contacto contigo. No es agresivo, no es agresiva, no está tratando de hacerte sentir mal. En cambio, está llamando para ver cómo te va, qué estás haciendo y si quieres ir a tomar un café, por ejemplo. Tal vez no te haya pedido que regresen, pero cuando notas que se esfuerza por hablar contigo y pasar tiempo contigo, algo puede estar pasando, y algo bueno. Otra señal muy obvia que quiere recuperarte es cuando él o ella comienza a mostrar arrepentimiento o remordimiento por la situación.
Si en una conversación menciona cosas que podrían haber sido diferentes o cosas que extraña de tu relación, es seguro decir que te extraña y está pensando en tratar de recuperarte. A veces, tu expareja no te pide que regresen porque está probando las aguas también. Otras veces, cuando tu ex quiere respaldarse pero no está listo o lista para ser directo al respecto, es posible que accidentalmente se encuentre contigo, por así decirlo, ¿verdad? Accidentalmente, en algunos lugares y simplemente se vea lo mejor posible. Es posible entonces que esté tratando de demostrarte que ha realizado grandes mejoras y está tratando de atraerte lentamente. Esta es una técnica muy común utilizada para volver a estar con un ex y una ex también. 4. Cosas a tener en cuenta cuando ella o él te pide que regresen o te da señales. Si estás considerando volver a estar cuando tu ex lo quiere, me gustaría que tengas en cuenta algunas cosas importantes que debes recordar. Si bien es maravilloso restaurar el vínculo entre dos personas, estaría mintiéndote si no te dijera que es un trabajo duro. Requiere paciencia, perseverancia, resiliencia y una perfecta comunicación con tu ex. A decir verdad, la parte más fácil es recuperar a alguien. La parte difícil viene cuando quieres mantener esa relación y asegurarte de no terminar como la última vez. Como te dije, la relación tiene que ser nueva esta vez y eso significa que deben encontrar soluciones para problemas recurrentes. Deben actuar como un equipo y deben hacer que el otro se sienta seguro en la relación. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero con paciencia y práctica será fácil. Cuando tu ex te quiera de vuelta, ten en cuenta que las etapas iniciales de volver a estar juntos serán muy frágiles y ambos deben tener mucho cuidado para que el otro sienta seguridad nuevamente. Ambos han pasado por una cantidad significativa de dolor, así que cuídense el uno al otro. Tómate el tiempo para evaluarlo completamente si estás considerando volver con la persona que amas. 5. ¿Qué hacer entonces? Muy bien, ahora que tienes algunos consejos diseñados para ayudarte a tomar una decisión, veamos qué implicaría cada elección y cómo debes avanzar una vez que hayas tomado la decisión de volver o no. Hay algunas diferencias a tener en cuenta. Si aceptas a tu expareja, debes tener la seguridad de que has realizado las mejoras necesarias y que ambos están equipados para enfrentar los problemas que surjan. Esto significa que también deberías haber hecho algo de superación personal en el tiempo a solas, porque en la mayoría de los casos, ambos tienen la culpa de la separación y el término de esta relación. El crecimiento personal es crucial para ambas partes, al igual que la comunicación. En las primeras etapas de volver a estar juntos, la relación es muy frágil y es importante poder expresar las cosas que no te gustan mientras facilitas una conversación constructiva al mismo tiempo. Tanto tú como tu pareja estarán más sensibles de lo normal durante este periodo, por lo que ambos deben tener cuidado en la forma en que presentan las cosas. Sea amable y solidario y comprendan que son un equipo. Un error común que veo es esperar que solo una persona haga todo el trabajo. Subconscientemente te dices a ti mismo lo siguiente: está bien, si quieres regresar conmigo, entonces demuéstralo o que lo demuestre. Y posteriormente no se hace nada del trabajo para garantizar que la nueva relación sea equilibrada y satisfactoria. Es un error. Nunca olvides que ambos miembros de la pareja deben estar activos para mantener las cosas saludables. Si algo necesitas cambiar o si algo te molesta, asegúrate de ser abierto y honesta al respecto, sin dejar de ser respetuoso, obviamente. Del mismo modo, ninguno de los dos debe cometer los mismos errores que llevaron a la ruptura. Ese es el camino. Bien, hemos llegado al final de este video, pero queremos ayudarte. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación y hemos creado una guía de inicio para ayudarte en el proceso sin cometer errores. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía. Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte y nos encontramos en el próximo video.